Ay. Buen bostezo. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un pequeño espacio en el que estoy compartiendo con un amigo. Desde hace ratillo estamos, bueno, desde hace unas semanas estamos viendo una serie de Amazon Prime que se llama American Gods. Entonces, ha sido, ha sido un temilla interesante porque como que es una serie que engloba distintas culturas y distintas mitologías de varias culturas. Eh, Presento rápidamente a mi amigo que se llama Luis. Eh, Hola Luis, Hola, hola, ¿cómo estás? muy bien, ¿y vos qué tal? Súper, aquí con un poquito de sueño, está muy caliente, man. Sí, 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 es simpático como muchas veces se relaciona que el calor da, como que causa sueño, como que genera mucha, o sea, como que absorbe mucha energía, sobre todo como al mediodía. Sí, yo creo que hay gente que es más, o sea, como un poco todo, o sea, creo que hay gente que el frío le da sueño y también puedo ver como un día frío me da sueño, pero el calor, o sea, como que me lleva a, no sé, es como que el cerebro dice, ma, eso está, es como que sobrecalienta, es como, ma, bajémosle a todas las acciones porque si no nos vamos a quemar. Qué Entonces risa. así lo siento un poco. De De hecho, hecho, me voy a poner el ventilador, pero sigo escuchando. dale, dale. Ahí he estado viendo que hay como muchas, o sea, como que en muchos lugares dicen que el sol de mediodía es el que más afecta, o sea, como el que más desgasta. Y Ujú. me imagino que ahí donde estás todavía debe ser mucho más. Sí, ma, aquí se pone de repente muy heavy. Y es lo que estoy adentro, digamos, adentro se siente la diferencia, pero sí creo que es importante poner el ventilador para que, por cierto, no se encendió. Ah, es que es aquí. Listo. Uf. Entonces, nada, digamos, la idea de esto es como de tener una conversacioncita sobre un poco de mitología o un poco de cultura pop y irla conversando, ir viendo un poco qué sabemos, qué no sabemos eh, sobre, sobre las cosas. Específicamente, en este caso, digamos, en el segundo capítulo hay una escena muy fuerte inicial sobre una deidad del panteón africano o de las leyendas o folclore africano que se llama Anansi. En mi caso, había conocido de Anansi antes, digamos, algún tiempo antes, pero gracias a Luis me prestó una serie de cuentos de un autor limonense que, que narraba algunas historias de Anansi que se comparten en el folclore de raza negra o de etnia negra. Entonces, creo que es un tema que a ambos nos gusta mucho. Nada más como para ir, o sea, como para contextualizar un poco, voy a preguntarle a la inteligencia artificial quién es Anansi. Mm, Aquí estás. Vamos a ver. De hecho, lo que voy a usar es Copilot, que es digamos que es la integración de ChatGPT con el buscador de Microsoft, con Edge. Es Edge. ¿Quién es Listo. Anansi? Sí, no agarró bien la pregunta. ¿Quién es Anansi? Sí, qué vacilón, no está agarrando la palabra Anansi, sino que agarra el nombre.
Agarra el nombre Nancy. Nancy, también conocido como Ananse, es uno de los personajes más importantes en las leyendas de África Occidental y del Caribe. Su nombre significa araña en la lengua akan. Ok. Sí, hasta, digamos, en el conocimiento que yo tengo del folclore, es el dios La araña araña, sirve para apagar incendios y desempeña otras funciones importantes. siguió contestando. Ah, qué vacilón, no sabía que se le relacionaba también con los incendios, con el tema de Con el apagar fuego. incendios. Sí, con... Ujú. ¿Vos qué sabes de Nancy? Bueno, yo lo primero que supe de Nancy fue justo en esos cuentos de Queen's Duncan, del hermano araña, que es muy vacilón porque, o sea, yo en el momento, ya cuando lo leí, yo creo que ya probablemente había leído los cuentos de mi tía Panchita y se me hizo muy parecido a Tío Conejo, digamos, la manera en que retratan a Nancy es muy parecida a la manera en que está retratado Tío Conejo y yo no sé, porque fue una recopilación al final como de folclore popular y de cuentos hablados, ¿verdad? Que hizo Queen's Duncan. Entonces, supongo que tiene como parte de lo que él escuchó, pero a través de su visión, ¿verdad? Yo no sé si él para ese entonces había leído Tío Conejo y se inspiró de alguna manera en eso o no, pero se me hace muy curioso. O sea, igual hace muchísimos años no leo, entonces ninguna de las dos cosas como para hacer una comparación directa, pero recuerdo que en aquel entonces me pareció mucho como a las varas de Tío Conejo, y de hecho como en personalidad también, o sea, a Nancy en esos cuentos es como este personaje que es como un antihéroe un poco, ¿no? Es como bueno, pero siempre también tiene como su lado ahí, como que tal vez si le pedís un favor, o sea, lo hace, pero te la cobra, ¿verdad? Entonces me pareció como interesante eso. Y de nada, creo que después de eso he visto un par de cosas más, no mucho, para ser honesto, y he entendido eso, ¿verdad? Que es parte como de esas deidades importantes de la parte más occidental de África, justo, que cuando hubo toda esta época de las colonias y del saqueo, digamos, de personas y tierras, de las personas que se llevaron de esas tierras y se llevaron para el Caribe y para las otras colonias, se llevaron sus creencias y entonces se volvieron las creencias de esos nuevos lugares donde se asentaron, que es por eso como llegó al Caribe. De hecho, no sé, eso que mencionas me hace pensar un poco en todo el tema del sincretismo que se ha manejado en muchas, digamos, como en otras religiones, que para poder, digamos, como mantener a sus deidades, muchas personas como descendientes de africanos comenzaron a rezar a santos y así sobre, Sí, como la santería. Ujú. exacto, sí, que de hecho eso se volvió casi que toda una práctica religiosa. Sí, Eh, es muy interesante. Bueno, perdón, dale. no, que me hace gracia la comparación que haces con los cuentos de mi tía Panchita, porque sí, justamente, o sea, a mí se me parecen bastante. Lo que yo conozco sobre Anansi, también lo vería como Loki, el dios Ujú. nórdico, pero digamos más traducido de las leyendas africanas. Y Claro. igual, o sea, me hace gracia también que siempre o sea, se le relaciona con una araña, pero también puede tomar otras formas. Ujú. Sí, la araña es como su avatar principal. Pero Legítimo sí, tiene, avatar tiene, tiene principal. eso de Loki también, como que es un poco caótico y como que no es muy confiable, ¿verdad? O sea, es como que tal vez sí, tal vez hace las varas, tuanis y todo, pero por otro lado tiene su plan y hace su cosa también. Sí, sí, de hecho, bueno, uno de mis cuentos favoritos, yo sé que no estamos hablando de Tío Conejo, pero ya que estamos viendo esto, uno de mis cuentos favoritos de Tío Conejo es este en el que el mae va donde Dios y le dice que el mae es muy pequeñito, que por favor lo haga más grande porque el mae es muy indefenso y entonces Dios le dice, bueno, está bien, tráigame la piel, creo que es como de un cocodrilo, un tigre y un león, una vara así. Y el mae le dice como está bien, y mae, Tío Conejo es un fucking astuto, mae. Entonces el mae trama a los bichos, los mata y se lleva las pieles para donde Dios y le dice, y cuando llega es curioso también porque incluso parte de la narración es como que ese día Dios estaba puteado por alguna razón, man. No se explica, pero es que dice que cuando llegó, Dios estaba puteado, man, y entonces donde llegó
y vio a este bicho, mae, que decía que era muy indefenso, que pobrecito, y lleva así las pieles de los maes más grandes, es como, mae, usted es un carepicha, o sea, usted es un carebarro, mae. Usted no necesita ser más grande, si fuera más grande, quién sabe qué cosas haría, ¿verdad? Entonces, como que el mae lo agarra y lo agarra de las orejas y lo tira, y por eso es que el mae tiene las orejas largas, así se llama el cuento, creo, O- de cómo Tifonejo tiene las orejas largas o algo así. yo no había leído, Entonces, no he leído ese cuento específicamente. O sea, he leído varios de Tío Conejo, en su momento leí varios, pero ese ujú. no lo recordaba. Sí, sí, mae. Es como muy curioso porque sí, justo como que me parece que retrata muy bien esa naturaleza como astuta y, y pícara del mae, que el mae siempre se mete en problemas, pero siempre se sale porque es súper inteligente, digamos, y porque se consigue la manera de tramar a los demás, ¿verdad? Entonces, De es un hecho, poco algo que comparte con Anansi. hay uno de los cuentos del hermano araña de Chris Duncan. Ujú. Recuerdo que había un cuento muy similar, como que iba al fondo del océano y La del tiburón, ajá. sí, igual, o sea, como que tramaba a unos animales peligrosos para hacerlos hacer lo que él quería. Entonces sí, me parece vacilón porque, como decís, siempre lo retratan de la misma manera, o sea, como es justo como Loki, como es confiable, puede trabajar para los objetivos de otras personas, pero siempre, o sea, como que sus enseñanzas vienen como con un golpe o no son como Ujú. tan... Sí, sí, si hace las cosas buenas, igual por otro lado saca el puñal, mae, sí. De hecho, y sí, o sea, que veamos que lo hayan introducido en esta serie American Gods me parece chivísima, o sea, y me parece chivísima porque ok, está todo este concepto de que se llama Corredor Cultural Caribe, que viene de digamos, de todas las culturas que fueron extraídas de África y que se quedaron mucho en las islas del Caribe y también o sea, y como en la parte Caribe del continente americano y que se repite, creo que desde Estados Unidos hasta algunos lugares de Sudamérica, que es donde hay más Ujú, presencia de cultura negra, digamos, en Costa ujú. Rica, En Brasil, claramente. por ejemplo. Ah, bueno, en Brasil, cierto, Ujú. Brasil, pero Surinam. Brasil creo que ha tenido un proceso de integración mucho más grande con las culturas negras que el resto del continente, me parece, bueno, al menos desde mi percepción. Puede ser, la verdad no conozco mucho la historia brasileña, pero sí, digamos, cuando uno piensa en el brasileño o la brasileña promedio, usualmente piensa en personas con rasgos afro, ¿verdad? O sea, y por supuesto hay de todo, como en todo lado, pero uno en Brasil en general, digamos, piensa tal vez eso. O sea, yo no sé si estoy muy prejuiciado como por el fútbol y otras cosas como que uno ve más, pero mucha de la gente tiene algunos, aunque no sean, digamos, como propiamente afro, digamos, tienen como algunos rasgos. O sea, sí hay como un porcentaje, me parece, de la población alto, igual en música también. O sea, siento que algún porcentaje, no sé cuál, pero lo podemos googlear también, de la población brasileña tiene ascendencia afro. Voy a preguntarle en este momento, voy a buscarlo rápidamente. Dale. Y probablemente, si no, o sea, si no me equivoco, probablemente es el país de Sudamérica que tiene más presencia de personas afro, porque igual sé que en Colombia también hay. En Colombia hay Eh, bastante, sí. pero no sé si por una cuestión como de tamaño, proporción, puede ser el país como con mayor Igual, presencia. igual creo que en el inconsciente colectivo, Ujú, sí, digamos, yo también, o sea, puede ser por prejuicio, puede ser este, por condicionamientos, pero las personas, o sea, cuando pienso en Brasil, normalmente pienso en personas mulatas, que ujú, igual, digamos, yo no sé si vos sabés, pero el término mulato, o sea, hasta donde yo lo entiendo, viene como de las mulas, ujú. o sea, que es veamos, que es la cría de un caballo y un burro. Entonces,
que, digamos, genéticamente no se pueden, o sea, no se pueden No se reproducir, pueden reproducir, son infértiles. son Ujú. infértiles, correcto. Y creo, si no me equivoco, que es burro con yegua. Creo que no hay yegua, o sea, no hay caballo con hembra de burro, con burra. Con burra. Me parece que es burro con yegua. Estoy casi Qué, seguro. qué vacilón que ese sea el término que se haya, o que se usa para referirse a la mezcla de una persona blanca y una persona negra, en Sí, español, al sí, menos. sí. Es curioso, sí, yo como que no me ha gustado mucho ese término, entonces no lo uso tanto, pero, pero sí, o sea, entiendo que viene de ahí. Y creo que puede tener una doble connotación, no sé cuál será el aspecto, o si son ambos, pero también como del hecho de la mezcla, y podría ser del hecho de que por mucho tiempo eran personas que en sus labores de esclavitud, ¿verdad? Tenían como esta función de trabajo, de carga. Sí, Entonces no sé si son las dos cosas. como la mula de carga, sí, cierto, claro. Ujú. No había pensado en eso. Eh, sí, sí, sí. El- no sé, o sea, a mí, digamos, también para compartirte un poco desde mi experiencia, porque creo que hay como dos personas negras o dos personas que entran dentro del término mulato, yo también, sobre todo cuando estaba joven, tenía muchísima resistencia a la palabra mulato. Era como algo que no, o sea, no fluía realmente cuando se referían a mí, me generaba mucha resistencia. No sé si a vos te pasaba que carajillos se referían a vos así. Sí, pero vieras que más bien creo que fue algo que cambió, o sea, como que para mí era muy normal y natural porque, así incluso en los libros de estudios sociales, cuando se hablaba de las diferentes etnias, estaba como mulato, entonces para mí era simplemente el término que representaba a esa mezcla, ¿verdad? Así como mestizo es el que representa personas indígenas con personas, digamos, más blancas, caucásicas o whatever. Entonces yo lo veía simplemente como un término, no tenía noción tal vez de lo que había detrás de eso, entonces no me generaba ninguna resistencia ni ningún ruido. Más bien, más adelante, cuando empecé a tener un poco más de conciencia y curiosidad por estos temas y la historia y todas las varas, fue cuando dije, bueno, tal vez no es el término que más me cuadra. Y no ni siquiera porque sea algo que me represente a mí, digamos, o mi mezcla genética o whatever, sino en general, porque, no sé, siento que desde hace bastante tiempo como que empecé a verlo también en términos como de afro. Incluso tampoco, yo usualmente no me refiero a mí mismo como persona negra, sino como persona afro, porque de ahí ya entra todo un tema que podemos durar horas hablando, pero tiene que ver con, o sea, y algo que ha sido como muy presente para mí dentro de esta construcción es como, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que una persona negra sea negra, ¿verdad? Es su color de piel, es su herencia cultural, es no sé, o sea, de que tantas cosas. Igual, ¿verdad? También no es lo mismo una persona negra de Costa Rica que una persona negra de Estados Unidos, que una persona negra de África, que una persona negra de Inglaterra, no sé, o sea, de muchos de Brasil, que decíamos antes, ¿verdad? Entonces, si tenemos diferentes tonos de piel simplemente por la mezcla y por genética, o sea, hay gente que puede ser, no sé, eh, o sea, genéticamente, en términos genéticos, digamos, como porcentualmente más negra, pero su fenotipo, por mezclas genéticas simplemente, termina viéndose con una piel más clara, ¿verdad? Que otra Como persona en que tu tal vez caso. no, sí, o digamos, o sea, mezclas también, o sea, personas, o sea, dime, nosotros somos una gran mezcla de un montón de varas. Entonces, por ejemplo, personas que tienen en su pasado ascendencia indígena o incluso india, que también son etnias que tienen un tono de piel más oscuro que el blanco, español, europeo, caucásico, whatever, tal vez pueden tener una piel más oscura, pero es como más de esa mezcla, entonces no serían como tan puramente personas afro, ¿sabes? O sea, es como, para mí determinarlo desde el tono de piel es como muy absurdo, determinarlo desde los rasgos también, o sea, porque al final es una cuestión como física, pero al mismo tiempo es algo que termina pesando mucho dentro del imaginario colectivo, ¿verdad? Es como, claro, y en mi caso particular, yo tengo una piel bastante blanca. De hecho, ahorita estoy moreno, man, porque estoy yendo a la playa y Sí, todo. porque has estado al sol. Ujú. Y tengo algunos rasgos que son más visibles y otros no, digamos. Creo que cuando ando con esta camisa, de fijo, sí. Se ve que tengo colochos por todo lado. Pero sí, digamos, si yo, es más, me acuerdo, tengo un recuerdo muy curioso. Mi familia, por el lado de mi papá es de Limón, mi familia por el lado de mi mamá es de San Carlos.
Y recuerdo que una vez en vacaciones, yo casi siempre me iba donde mis abuelos en San Carlos, y en esa época andaba pelón, así como vos, mae. Entonces, estaba carajillo, tenía como 12 años tal vez, entonces ni siquiera tenía como pelos en el pecho ni nada. Y, y andaba pelón, mae, y andaba ahí. Yo cuando iba a la finca, andaba ahí cualquier ropilla, mae, botas y, pues, ropa para ensuciarse. Y, y andaba con mi tío haciendo un mandado ahí en el centro de Aguasarcas y le preguntaron que si yo era un peón nicaragüense. O sea, porque Ok, pensaron qué simplemente, o interesante. sea, me vieron mi color de piel, digamos, que era, no era blanco y no me parecía tanto a mi tío. De hecho, mi familia, la mayoría, por el lado de mi mamá, son como machillos y si no son machillos, tienen los ojos claros, a veces los dos, ¿verdad? Eh, entonces, me pareció curioso, digamos, en el momento, como que, porque nunca me habían confundido, digamos, ni con otra nacionalidad ni con otra etnia. Entonces fue vacilón y yo dije, claro, es que ando rapado. Entonces mi pelo, que tal vez es como lo más distintivo en ese entonces, ¿verdad? De que podría ser una persona afro, no lo tenía. Entonces, la asociación que hicieron fue eso, porque también hay mucha presencia en esa zona desde hace mucho tiempo de personas nicaragüenses, ¿verdad? Por su cercanía con la frontera, con Nicaragua y por el tema del trabajo y demás. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, sí, o sea, yo creo que yo he tenido una experiencia, al menos por mi fenotipo, tal vez no, o sea, sí, es más, por las dos cosas, digamos, como por mi fenotipo, tal vez algunas personas, sobre todo antes, no, no me identificaban tal vez como persona afro, y creo que culturalmente también, ¿verdad? Creo que hay un detalle importante en todo esto, que es que mi papá no es de piel tan oscura tampoco. O sea, sí, él es evidentemente más afro que yo, digamos, al menos en términos de aspecto, porque su piel es más oscura, porque sus rasgos son más marcados, eh, pero él tampoco es como, o sea, él también es mezclado, igual que todos, pero digamos, no tiene la piel tan oscura. Entonces, yo también con la mezcla del lado de mi mamá, que son todos machillos, entonces salí como más blanco. Y también mi papá, él creció en Limón como los primeros años de su vida, pero luego creció en Cartago. Y bueno, toda una historia familiar que tal vez no viene al caso en este momento, o tal vez sí, ya O veremos tal a dónde vez nos sí. lleva esta conversación. Sí, sí. Pero entonces él también, como a nivel cultural, recuerda y atesora como ciertos aspectos de la cultura afro, ¿verdad? Sobre todo creo que la cocina, que es algo que a él le apasiona mucho y que él recuerda mucho de su tiempo cuando él estaba pequeñito, creciendo con su abuela. Entonces hay ciertos aspectos de eso que él sí recuerda y atesora y mantiene mucho, pero muchos otros aspectos no. Entonces yo también crecí en Chepe y crecí en un lugar donde no había como tanta de esa herencia cultural afro. Entonces, Dima, yo siento que yo tuve no sé, una infancia y una adolescencia, incluso todavía, como no tan afro, ¿verdad? En ese sentido, por mi aspecto y por mi herencia cultural. O sea, de hecho, y también por lo mismo, yo conozco y tengo muchísimo más contacto con mi familia del lado de San Carlos, ¿verdad? Entonces, por todo lado, me he asociado más hacia eso. También curiosamente, cuando era pequeño, como que creo que principalmente mi mamá y desde un lugar tal vez como de que ella sí vio o vivió esa parte como el racismo, como que siempre intentó hacer que yo me sintiera orgulloso de ser afro, ¿verdad? O ser negro, como me Claro. decía ella. Entonces ella siempre me mostraba y me hablaba de los referentes, digamos, de personas exitosas afro y de atletas, digamos, y además a mí me gustaba mucho el deporte. Entonces recuerdo que siempre me hablaba de Michael Jordan y yo lo admiraba un montón, ¿verdad? Entonces, eh, sí, es como curioso eso. Y yo, bueno, lo he hablado con vos en otros momentos, creo que tal vez es el momento para decir esto, como que por todos estos aspectos que yo menciono, desde la parte como cultural, social, familiar y fenotípica, yo nunca he experimentado, digamos, conscientemente como discriminación por ser una persona afro, ¿verdad? O por tener herencia afro o lo que sea. Eh, entonces sí, para mí como que yo no crecí tal vez como con ese imaginario de que era muy diferente, tampoco, ni sí, ni nada, y ni tampoco mucha conciencia de toda la cultura que había detrás. O sea, sí algo que me llamaba la atención, y creo que tal vez por asociación con mi papá, sí era algo como que cuando veía cosas de cultura negra o varas así, o incluso atletas, o sea, ya incluso más grande en el cole, en la U, y siempre he tenido como cierta afinidad por figuras afro, por lo mismo, porque yo siento que aunque me he asociado más y me he vinculado más
con el lado familiar de mi mamá, y aunque mi aspecto tal vez no denote que soy una persona con muchos rasgos afro, en algunos Eh, momentos, Eso es tan relativo, o es sea, súper relativo, es súper relativo totalmente, como la historia que decía antes de cuando estaba pelón, ¿verdad? Eh, pero sí, dices algo que siempre me ha llamado mucho la atención y es algo que en lo que he generado pues mucha empatía. Es más, también dato curioso, yo no soy mucho como de disfrazarme para Halloween, pero casi siempre que me disfrazo, trato de disfrazarme de algún personaje que ya sea como afro, ¿verdad? Entonces, me he vestido de Will Smith en Hombres de Negro, me he vestido de Black Panther, o sea, como que casi siempre busco algún personaje que sea es así, creo que es algo que siento que me representa y también se volvió también como una decisión consciente también, ¿verdad? Como algo de la representatividad. a mí me hace gracia que lo mencionas ahorita porque, digamos, creo que, o sea, que ambos crecimos en los noventas y, Ujú. digamos, en los noventas creo que sobre todo en Costa Rica se está dando mucho esta integración o como esta sensibilización de la integración entre las personas negras y las personas blancas, porque igual, digamos, creo que esto es algo que no mucha gente sabe, pero sé que ya lo hemos comentado en otros momentos, que en Costa Rica era ilegal que las personas negras estuvieran en San José o pasaran de Turrialba hasta los años 70. Entonces, Pero, perdón que te interrumpa, es que hay como varias historias alrededor de eso, o sea, como que dicen que sí, como que dicen que no, o sea, yo estuve participando en un proyecto con la UCR, de hecho, sobre eso, sobre la historia de Limón, y decían que eso es un mito, realmente, o sea, como que simplemente había un aislamiento más como político y social, pero no es como que era prohibido, sino era como, mae, o sea, tampoco había nada que ir a hacer y creo que la misma recepción, digamos, de la gente, de lo diverso, de lo, ¿verdad? Como atípico y el racismo de instalado también, creo que era suficiente para desestimar, digamos, a las personas que quisieran irse más como hacia el lado de la meseta, pero, pero yo sí. digamos, en los noventas, creo que como a partir de principios de los noventas, que las campañas de televisión y, bueno, y programas de televisión y todo que comenzaron a transmitir más acá, que buscaban más como la integración racial, comenzaron a generar mucho referente negro y, digamos, mira, eh, mm, mm, y parece que esta reunión nos está cortando un poco por acá. Ok, sí, que quedan 10 minutos. Ok, este, entonces, nada, creo que en los 90, digamos, en mi caso, yo buscaba referentes porque mi lado paterno era de Limón, pero no estaba tan en contacto con ese lado. Y mi papá, por su historia de vida y demás, rechazaba mucho como mm, que, que yo pasara, por ejemplo, por temas raciales que le había pasado y demás. Entonces, como que apoyaba mucho que yo fuera más, me comportara más como una persona blanca. Entonces, digamos, en mi caso, por mucho tiempo, aunque visualmente mis referentes eran de de personas negras, como el caso de Michael Jordan, creo que a muchos de las personas negras que crecimos o personas afro que crecimos en los noventas, o sea, fue el referente máximo. De Igu- fijo. Igual de Mr. T en Los No, Magníficos. Mr. T. No, Para mí el príncipe del rap, o sea, para mí Will Smith fue un gran referente por mucho tiempo. a mí me hace gracia, yo sentía cierto rechazo, o sea, honestamente, como hacia el príncipe del rap y, digamos, como lo que representaba. Recuerdo que veía la serie, pero hasta más viejo, cuando ya decidí no rechazar mi parte negra, aunque claramente es evidente, pero eso me hace retomar un poco el punto que decías antes, como hasta qué punto uno es negro, porque digamos, yo visualmente soy negro, pero por dentro me creía blanco, digamos. Sí, Entonces, yo lo mismo decía, ¿verdad? Como que yo siento que yo he tenido una vida muy blanca desde el aspecto ese, más como de herencia cultural, de tradiciones, de idioma, o sea, incluso, ¿verdad? O sea, como muchos aspectos que yo pero siento que al no era menos, que rechazabas tu ajá, parte negra.
No, 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 más bien siento como que buscaba abrazarla sin saber, sin tener muy claro qué ni por qué, pero era como algo que, como te digo, o sea, creo que mi mamá me lo trataba de reforzar, ¿verdad? Como yo lo percibo así, como que era una manera de protegerme, digamos, como de que yo pudiera sentirme menos al experimentar racismo, comentarios o varas así, ¿verdad? Entonces, creo que eso lo alimentó, pero también yo creo que naturalmente, yo como que de cierta forma buscaba parecerme a mi papá también. Entonces, a pesar de que él no tenía como o sea, no era un tema como que se hablara, el aspecto, ¿no? Entonces, como que yo siempre tenía muy claro que era, que era como afro y que era como sancarleño y que era como chepeño, que era como muchas cosas. Eh, entonces sí, o sea, pero a mí me encantaba el príncipe del rap porque justamente, o sea, me gustaba mucho como el humor y el tipo de personaje que era Will, que de hecho, ahora que lo pienso, mae, Will el personaje de Will en el príncipe del rap es bastante Anansi, mae, porque el mae también es así como, con su actitud como Sly, y como el mae es Medio como, shady. ajá, son muy tuanis, pero también está ahí como haciendo su business por el otro lado y metiéndose en problemas, entonces me parece vacilón ya que empezamos a hablar con eso. Mm, Eh, pero sí, entonces de nada más, yo creo que lo mismo, o sea, siento que puede ser muy relativo lo de qué tan afro es alguien, ¿verdad? Pero también, sí, es que creo que hay que tomar en cuenta el factor como geográfico. Entonces, creo que aquí la mayor parte de la población afro estuvo concentrada por mucho tiempo en Limón y creo que Limón como lugar era también un punto de reunión, porque las personas afro que vinieron de un montón de lugares diferentes también, ¿verdad? de hecho, Eran descendientes y mezclas también de un montón de lugares diferentes. Entonces volvió como esta mezcla súper interesante, pero por ser una comunidad y sobre todo por ser una comunidad más pequeña y más cerrada en aquel entonces, te hiciera más fácil como que hubiera ciertos elementos culturales que identificaran a las personas, por ejemplo, el patuán, ¿verdad? El idioma, la comida, que también tenía que ver no solo con herencia cultural, sino con bueno, los el patuá materiales, ingredientes. que ni vos ni yo hablamos. Por eso, o sea, yo dije antes que desde el punto de vista del idioma tampoco tengo como ese referente. Entonces, sí, la comida, la música, o sea, como muchos aspectos. Y hay todo otro tema súper loco ahí, que es que si bien lo de Turrialba, a lo que tengo un conocimiento ahora, de que era ilegal pasar de Turrialba, es un mito, sí es cierto que Limón vivió en aislamiento por mucho tiempo y que las personas que vivían en Limón, que venían de las islas del Caribe, que vinieron a trabajar en el ferrocarril, se sentían muchísimo más identificadas con toda la parte inglesa, digamos, que con España como el resto de la población de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, todavía Interesante, yo no hace sabía unos eso. años, pero muchísimo, o sea, eso lo podemos hablar también por un buen rato. Hace unos años que yo estuve en Limón bastante en este proceso de un documental que te comentaba antes de la Cátedra de Estudios Africanos y del Caribe, sobre la historia de Limón, pude entender más de esto, ¿verdad? Y lo asocié también con cosas que me había dicho mi papá y todo. Y es que, aún es muy curioso, pero en las salas de las casas de las personas más viejas en Limón y en diferentes partes de la provincia, o sea, no solo en la ciudad de Limón, bueno, yo no sé si todavía, porque ya se murió, pero era común ver fotos de la reina Isabel, por ejemplo, Qué y de loco. Obama. Y es que, mucha o sea, la parte religiosa y la educación venían totalmente de ese lado. O sea, la gente, o sea, el MEP y otras instituciones entraron a Limón en Costa Rica hasta como los finales de los 70 y principios de los 80. Entonces, durante todo ese tiempo antes, las personas se educaban y vivían en función más o sea, los libros de texto que se usaban en las escuelas eran británicos, mae. Entonces, Y sí, tenían, había una tenían una, asociación. como una educación incluso distinta. Sí, 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 claro. Y también tiene sentido porque era el puerto que daba hacia Europa, ¿verdad? Entonces, los intercambios que habían y lo que se recibía y todo, reforzaba tal vez ya ese mismo sentido de identidad cultural, política, que tenían las personas que vivían ahí. Entonces, era aislado, digamos, pero como por muchos factores, no necesariamente porque fuera prohibido pasar. Ahora que mencionaste a Obama, que me hizo mucha gracia eso, yo recuerdo que cuando Obama quedó, yo estaba en el cole, si mal no recuerdo, y bueno, esto nunca lo he dicho en voz alta, pero o sea, yo lloré de la emoción de que haya Claro. quedado un presidente negro en Estados Unidos. O sea, para mí fue un
digamos, inconscientemente, porque, o sea, si bien como te decía antes, o sea, yo, digamos, activamente rechazaba mucho mi parte negra, que eso venía mucho de la relación que tenía con mi papá y otros temas ahí, y de la, digamos, como la educación que mi tata me estaba dando, eh, había, había una parte de mí que quería, digamos, yo creo que todos como seres humanos queremos pertenecer, queremos ser parte de Ujú, algo. ujú, total. Entonces se Es una vuelve, necesidad. sí, sí, somos animales sociales al final, Ujú, como bien dicen varios filósofos. Entonces, digamos, al sentirme, en mi caso, como diferente a la gente que tenía alrededor, pero a la vez, o sea, yo mismo rechazar como la parte evidente, porque no tenía más que referentes de los que veía en televisión, que ni siquiera eran referentes propios, eran referentes de otra cultura. ujú, eh, para mí fue muy difícil y digamos, incluso a través de la amistad que establecimos nosotros, yo aprendí mucho a respetar a la cultura negra y a abrazarla, porque era mi primer amigo negro, digamos. mm. Qué heavy, man, qué interesante. O Sí, sea, sí, sí. yo como tal, o sea, y esto tampoco, creo que nunca te lo he dicho abiertamente, digamos, yo he aprendido mucho de cultura negra y de qué significa ser afrodescendiente, más que por mi socialización o mi educación, gracias a la interacción que hemos tenido nosotros, porque al final somos un par de mulatos que de igual, o sea, no somos ni blancos ni negros, pero no sabíamos, o sea, creo que uno queda como en un limbo De racial, pertenencia. sí, de Ujú, sí, sí, pertenencia. lo que hablábamos antes. Yo creo que esto ya se va a acabar. Entonces, no sé si querés que cuando se termine seguimos o lo dejamos hasta aquí. Ok, continuemos en la segunda parte mejor. Ok, Entonces, bueno, si a alguien le interesa ver la segunda parte de esta conversación, bienvenidos y bienvenidas y nos vemos al ratito.